asistencia. No voy a deciros ya lo que ya sabéis, porque sois todos de la casa de todos, además, que esta es la casa de todos. Yo aquí soy invitado, pero me siento como en casa. Esta semana se viene diciendo eso, que acuñaron Carlos Navarro y Sergio Andrés tan afortunadamente que, tomando una expresión de los fundadores, ¿no?, de la casa de todos. Ya sabéis que el Ateneo lleva, esta es la quinta charla de una serie que ha celebrado esta semana por los 40 años que se cumplen de la refundación en 1977, después de 41 en realidad, cerrado por el golpe de Estado, la guerra y la dictadura franquista. En origen, hay que remontarse a 1923, en realidad 31 de diciembre de 1922, cuando se fundó el Ateneo, hasta 1936. Fue esa casa de todos que querían sus fundadores, un núcleo de actividad cultural y de dinamización social de esta ciudad. Entonces, tan diferente a la que conocemos hoy, serían unos 30.000 logroñeses entonces, más o menos. Pero en el 36 se acabó el Ateneo y se acabaron tantas cosas, ¿no? La cultura, pues los fascistas y los totalitaristas saben que es un camino de libertad y de transformación individual y colectiva, y eso no lo podían consentir. Esta sede pasó a manos de la Falange, sus bienes fueron incautados, su biblioteca fue dispersada, y solo hasta que se acabó la dictadura por aquello que se decía entonces el hecho biológico, ¿no?, la muerte de Franco, y empezó España a cambiar. Hubo quien se acordó del Ateneo y de sus libros dispersados por domicilios particulares, instituciones. Quisieron recuperar esa biblioteca, recuperar esta sede y poner en marcha otra vez este centro de cultura, de libertad, de democracia y de discusión bueno, pues lo que no consiguieron los que querían que esto se olvidase, como decía Carlos Álvarez el otro día en el reportaje que hacíamos en el periódico, que no querían que quedase del Ateneo ni el recuerdo. Bueno, pues gracias a aquellos que se empeñaron en recuperarlo, no lo consiguieron del todo, ¿no? Aquello que decía uno de venceréis pero no convenceréis, bueno, pues ni vencieron siquiera, ¿no? Aquí está el Ateneo, aquí sigue el Ateneo, y gracias a aquellos que lo refundaron en el 77 y gracias a los que les continuaron en los años posteriores. Fueron José Díaz Cerce en un primer momento, no sin polémicas porque hubo muchos follones. Era el año 77, os acordaréis del año 77, primeras elecciones legislativas y todo el mundo tratando de ubicarse de muchas maneras, sobre todo políticamente, socialmente y también culturalmente. Uno de esos sitios era el Ateneo. José Díaz Cerce, después fue Teodoro Sabrás, después fue Jerónimo Jiménez y después vino Michel García, Rosa Herreros, María José Marrodán, Piedad Valverde y Carlos Álvarez, que ha roto la dinámica de las ramas de la cultura que se ha venido a llamar en todos estos últimos años. Me acuerdo que le hice una entrevista a Teodoro Sabrás una vez que le hicisteis un homenaje, creo que siendo tú presidenta, decía, por mí que el Ateneo lo presidan mujeres otros 100 años. Y bueno, en esa línea iba, pero Carlos yo creo que no ha roto esa tendencia, sino que... Ha hecho lo más. No, yo creo que ha hecho pues demostrar que no es ni que sea
uno hombre o mujer, sino que las personas en la casa de todos, da igual la consideración de género y de muchas otras distinciones que no cabe hacer aquí. De hecho, el otro día en ese reportaje que hacíamos en el periódico, yo le pedí ayuda para decir, para ilustrar gráficamente algo de lo que no hay fotos o no es fácil encontrarlas. Me dijo: mira, te traigo estas fichas. Me trajo una ficha de José Díaz Cerce, el primer presidente. Me trajo unas fichas de Alejandro Rubio Dalmati, Felipe Abad León. Me decía: nadie más ateo que Alejandro. Y luego un cura como Felipe Abad León. Estaba Luis Felipe Rosell, empresario y luego presidente de la Federación de Empresarios. José Ruano, Pepe Ruano, sindicalista, comunista. Manolo Ruano, perdón. Es decir, una pluralidad que expresaba muy bien el sentimiento de esta casa, ¿no? La casa de todos. Estaba la foto de la ficha de Rosa y la de Mitchell también, y ese sentimiento se expresaba un poquito en esa foto que hicimos un poco improvisada. Bueno, pues lo que os decía, ellos son los continuadores, los refundadores de estos 40 años de historia, no del Nuevo Ateneo, sino del Ateneo, que quisieron hace casi 100 años sus fundadores, y igual ya podemos empezar a que cada uno de ellos nos vaya contando un poco la vivencia que tuvieron ellos en su época. A Mitchell le tocaron unos años complicados porque después de resurgir el Ateneo volvió a tener una época de declive. Pues sí, en efecto, volvió a tener una época de declive que no anteriormente, no es que no hubiera pasado ya por esa faceta que no pasó. Pero no obstante, como se trata del Ateneo de hace 40 años a esta parte, pues sí, vimos ese tema. Se le ve un poco la voz. Claro, es que, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, lo que sí puedo asegurar es que hace 40 años yo no usaba gafas. Eso sí es una cosa sí, bastante notable. Me toca abrir, de alguna manera, un poco estos diálogos, siendo el primero presente de los presidentes. Entonces no quiero tampoco obviar la figura de José Díaz Cerce, que libro a libro fue recogiendo y recopilando la biblioteca del Ateneo. Como bien decías, incluso iba a domicilios particulares, iba a sindicatos que estaban guardados y escondidos en los sótanos, y los iba recuperando y los iba trayendo. Y yo recuerdo que en mi época se daba con cierta frecuencia que aparecía de repente un libro. Enviaban un libro por correo, o aparecía un libro encima de la mesa, o decía Florencia que ha aparecido un libro. Y creo que incluso todavía es posible que alguna vez alguna pieza vaya apareciendo, vayan trayendo. No tengo conocimiento, pero es posible, porque todavía me parece que quedan muchos libros por recuperar de aquella inmensa biblioteca que había. Evidentemente también pues tengo que nombrar a Teodoro Sabrás, como no, casi la jurisdicción, el movimiento y la categoría personal como presidente. Todos lo conociste bien porque estuviste codo a codo con él mucho tiempo. Y como no, pues como no voy a recordar también del impulso histórico, del impulso a través de la historia, a través de los planos, a través de la erudición y la investigación de Jerónimo Jiménez. Entonces, dicho esto, un poco homenaje a estas tres personas anteriores presidentes que por lo menos los hacemos presentes de alguna manera. He de contar algo pues muy sencillo. Yo aparecí en este Ateneo pues prácticamente de rebote, digamos, buscando un lugar donde presentar mi primer libro de poemas, Tiempo Presente, allá por los años, comienzos de los años 80. Entonces fui muy bien recibido, tan bien recibido, que decidí presentarlo aquí. Y no solo decidí presentarlo, sino que a raíz de aquella presentación me hice socio del Ateneo. Las cosas discurrieron pues, con cierta rapidez, porque ya en el año 82 de repente, en la Junta de Jerónimo Jiménez,
y me encuentro como vicesecretario de la entidad. Fue un aprendizaje ver cómo funcionaba, ver cómo iba, y se hicieron muchas cosas. Comenzó en esa etapa mía con el primer ciclo y segundo ciclo de poesía, premio de poesía, que luego sé que se ha retomado todo ello. Y luego, nunca mi agradecimiento pues será suficientemente locuaz para aquellas personas que me apoyaron, para aquellas personas que trabajaron conjuntamente conmigo en unas circunstancias absolutamente adversas, puesto que lo que sí que había era un local en unas circunstancias caóticas. Recuerdo que teníamos un bar ahí, que a veces si te desplazabas por la mañana, pues encontrabas a los chiquiteros ahí tomándose el vino, y por la tarde ya otro señor que no sabía quién era, de dónde había salido, pues había salido de alguna pared, había claustrado, pues en una silla comiendo alguna cosa de esta. Aquello era el Ateneo con aquella sala que pocas veces se llenaba, que se empezaron a hacer cosillas, y no obstante, pues sí, mi agradecimiento a tres personas claves que no puedo obviar. Una es Florencio Blanco. Florencio Blanco Zurbano era la clave, como digo, la clave por la llave. ¿Por qué? Porque abría y cerraba, y estaba aquí todos los días, y estaba presente, y además tenía una cabeza tremenda para acordarse de toda la historia de aquí. Era un pozo de conocimiento. Recuerdo que venían a consultar de historiadores, personas que estaban haciendo tesis, periodistas, etcétera, 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 fuente de información de Jerónimo Jiménez, fuente de información de Marcelino Izquierdo, etcétera, etcétera, etcétera. También mi agradecimiento hacia otra persona que era el control. Para mí era el control, porque cuando yo llegué de presidente, pues bastante joven, no es que estuviera descontrolado, pero desde luego tenía muchas ganas de hacer muchas cosas y a veces había que frenarme. Esta persona era Aida Reyes Ortiz de Villegas, que fue secretaria mucho tiempo, y además siempre pues, le he tenido que agradecer los consejos, ¿verdad? Que me daba buenos consejos para no solo por el Ateneo, sino por la vida en general, porque el Ateneo, a fin de cuentas, si no es escuela también de vida, a lo mejor resulta que deja de ser algo. Y también quiero agradecer, evidentemente, cómo no, por la colaboración, que es muy importante, cuando estaba yo, y por supuesto, la continuidad que todos lo han visto, a Rosa María Herrero, cómo no, también, las tres personas claves que yo he sacado un poco de mi época en este periodo. Como ya he dicho, una etapa difícil, pero colmada de ilusión y arrojo, en una juventud a que no se le pone nada por delante. Entre las anécdotas que recuerdo es la del viaje que hice a Ichea, a Vera de Vidasoa, a buscar a don Julio Caro Baroja para traerlo en persona a dar una conferencia. Un hombre encantador, con un espíritu ateneísta extraordinario y que no tuvo reparo en subirse a mi coche conmigo conduciendo a pesar de su miedo a la carretera. Miedo fundado, por supuesto. Porque además llegamos a Estella, cuando veníamos, y el coche se me estropeó. Y ya dijimos los dos allí, nos miramos y yo, don Julio, ¿qué hacemos? Y yo, pues es la hora de comer, vamos a comer. Y nos fuimos a la cepa, comimos, cogimos un taxi y nos venimos a la mañana y a la conferencia. Recuerdo, Rosa, si te acuerdas, en aquella ocasión, que teníamos nuestro miedo de que el local aguantase el peso de las personas que vinieron. Y tuvimos suerte. Primero porque aguantó. Y segundo, porque ese mismo día había una conferencia en el Gonzalo de Berceo de don Joaquín Ruiz Jiménez. Y el personal, ante semejantes actividades, de alguna manera se repartió. No faltó la poesía, nuestros poetas locales, nuestros poetas regionales. Y por cierto, que en uno de los ciclos vino una poetisa que hoy está desempeñando un cargo en la de la academia, que es Clara Janés. Volvió en otras ocasiones, pues no me pilló ni por aquí, ¿no? Luego hubo pintura, yo recuerdo escultura, por ejemplo, que he visto poner una escultura de Amós Pérez, que data de aquellos tiempos. Hubo colaboraciones con entidades culturales, incipientes días de la pintura en el ámbito rural,
y recuerdo que se hicieron actividades en el centro penitenciario, se hicieron talleres de pintura, incluso se llevó la música, se llevó en distintas ocasiones. Y bueno, tuvimos en la más genuina artesanía también. Recuerdo que incluso una vez recibimos críticas porque hacíamos talleres de alto y bajo lice. Y decían algunos que si esto era las amas de casa, y decíamos no, es además de todo lo demás las amas de casa señores. Eso sí. En fin, los ciclos de cine que nos salían además muy bien de precio, porque nos poníamos en contacto con las embajadas y nos enviaban aportes pagados las películas que nosotros proyectábamos. Así que fue una buena inversión la que hicimos con aquella máquina de cine, que luego esta máquina de cine se paseó también por diversas localidades riojanas, llevando cine a los pueblos, en sus fiestas y demás. También empezó aquí también el yoga, en aquellos momentos. Y bueno, música, yoga, tantas cosas. No, los OTIs fueron anteriores. Yo no estaba con los OTIs habían sido anteriores a mi llegada, pero vamos, de todas maneras, dicho de paso de lo de los OTIs, porque ya se podía hacer algo de OTIs, porque hasta el señor Trump es algo marciano. Entonces, no estaría mal, incluso adelantados a la época, porque este sería el Ateneo no del siglo XXI, sino del siglo XXII. No estaría nada mal. Bueno, pues la mayoría de actividades están recogidas en este libro que escribieron y tal, no voy a hablar de ello, y aprovecho pues para agradecer vuestra presencia, agradecer toda la continuidad y todo, como no, y doy paso a Rosa María, que nos tendrá que contar muchas más cosas. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por venir a todos, por acompañarnos. Yo me parece que no necesito micrófono, si no se me oyen los de atrás, no me decís, ¿eh? Bueno, pues así como Miguel ha hecho alusión a mi actividad aquí, su época, pues yo también tengo que hacer, y no por devolverle el cumplido, sino porque de verdad que él empezó y fue como un abrir camino para los demás. Eso es así. Pero yo me encontré con un reto muy grande. Y ya ha hablado Miguel de cómo estaban estos locales. Era imposible mantener una actividad continuada, quizás esporádica o cuando venían grandes personalidades, pero si no, aquí no venía ni ahorita, muchos días. Entonces, la gente estaba habituada ya a tener en su casa ciertas comodidades, a tener calefacción, etc. Urgía el remodelar la sede. Y para eso nos pusimos enseguida manos a la obra. Y visitamos pues empezó un periplo por las consejerías y las autoridades del momento, ¿no? Y bueno, yo había tenido mi experiencia antes de la presidencia de Miguel, porque estuve en la Junta de Don José. Yo vine de Madrid, donde había tenido mis estudios y había trabajado en la enseñanza. Vine en el año 79. En julio me incorporé a mi nuevo trabajo en Correos porque había hecho una oposición a Correos para venir aquí. Fue por un motivo personal, que no me importa decirlo. Mi padre se puso muy enfermo, yo era la mayor de 7 hermanos, estaba muy vinculada a mi padre y quería estar aquí para cuidarlo junto con mis hermanos. Ese fue el motivo. Allí dejé mi vocación de la enseñanza, estaba preparando oposiciones porque mi meta era profesora de secundaria, de instituto, y entonces cuando vine aquí me encontré con un gran erial cultural. Aquí no había nada. Yo estaba acostumbrada a Madrid, al teatro, a las conferencias, a los pequeños conciertos, que solía ir por mi trabajo también como profesora, y aquí me había desvinculado totalmente de lo que era la enseñanza, de lo que era la cultura. Y busqué algo. Y me dijeron, está el Ateneo recién recuperado. Y aquí vine. Y me acogió una persona a la que también debo a esas personas el que me acogieran bien y me recibieran con agrado. Y fue Marie Rosell. Habéis nombrado aquí a Angelito, era su hermana, ya tampoco vive, y me hice muy amiga suya. Y ella me invitó
a venir a la Junta y a presentarme a don José, a Teodoro Sabras y a los que estaban en esa Junta, que también era un hermano de Teodoro Sabras, que Julio, el arquitecto, Julio Sabras, su mujer María Ángeles, otro farmacéutico, Santa Estefanía, en fin, había unos 4 señores que para mí, menos mal, que era algo mayor que yo, los demás eran muy mayores. Y bueno, pues yo escuchaba, yo que no sabía nada de lo que había sido este Ateneo, sí el de Madrid, y por eso, porque frecuentaba a veces la biblioteca del Ateneo de Madrid, alguna conferencia al comienzo del curso y tal, y entonces pues me hacía ilusión la cosa del Ateneo, ¿no? Pero aquí lo vi tan muerto, tan parado, además había mucha polémica, y creo con los medios de comunicación y con todo, y yo estaba como un poco en el aire, no sabía de qué iba aquello muy bien. Total que allí me empecé a acudir a las juntas, y luego cuando don José se fue, pues fue Teodoro Sabras, y Teodoro ya me involucró en la Junta con un cargo que fue el de tesorera de letras. Allí formé parte de la durante 2 años, que duró su presidencia, ¿verdad? Y como Teodoro estaba muy implicado en su bufete y todo eso, pues tuve yo que hacer muchas veces de vicepresidenta, aunque todo fuera, ¿no? Y eso me estimuló mucho el que Teodoro confiara en mí, en que yo empecé a conocer los entresijos del Ateneo. Fijaos, en esa época todavía se cobraba domicilio. Yo no sé cuántos socios había como 300 y pico, 400, pero nadie pagaba. Venía el cobrador y le teníamos que dar más dinero por cobrar que lo que había recaudado. Esto es verídico. Fijaos cómo estaba el Ateneo en ese aspecto. Luego en el aspecto, como os digo, de deterioro físico de estos locales. Aquí estaban las oficinas, en el lugar más bonito, más luminoso del edificio. Detrás, allí quedaba la calle de los Hierros, estaba el salón de actos, con una tarima, con una especie de dosel que parecía decimonónico, o un poco así tenelista, ¿no? Y bueno, y luego el bar, que era el señor que estaba por aquí, el portero del edificio, que luego venía aquí con sus amigos, era encantador el señor, pero bueno, y siempre con respeto hacia nosotros, pero ya había cogido el tranquillo de venir aquí con sus amigos, de tomar sus vinos por la mañana y por la tarde, y aquí no había pasado nada. Bueno, pues los políticos de turno pues me decían que como una chica que ha venido de Madrid, ¿qué ideas trae esta no funciona bien, no sé qué le pasará, ¿no? Porque vamos, que nos pida aquí 10 millones de pesetas que costó para una reforma y dice que va a hacer algo del Ateneo. Pero si el Ateneo es decimonónico, si el Ateneo ya no tiene lugar en el siglo XX, ha tenido su punto álgido en el siglo XIX, comienzos del XX, por lo tanto, olvídate. Y yo les decía, así modestamente, pues que los Ateneos no tienen caducidad, porque la cultura no la tiene, y que si el Ateneo había sido un referente importantísimo no solamente para España, sino para otros países europeos, hubo Ateneos en Francia, en Inglaterra, hubo Ateneos en Hispanoamérica, en México varios, en Montevideo, en Buenos Aires, en fin, pues ya habían tenido una trayectoria tan rica del aspecto cultural que no se podía prescindir de una institución así, que lo que habría que hacer es estar atentos a las nuevas demandas sociales, eso sí, pero prescindir de la institución tan rica, pues bueno, pues ellos con la suya y yo con la mía. La verdad es que tuve muchas ganas de dejarlo todo empantanado, como se suele decir, ¿no? Porque no tenían eco mis palabras ni mis visitas. Me dieron muchos portazos, lo pasé muy mal. Y, por fin, para quitarnos de encima, pues nos dijeron que teníamos que llevar un proyecto de lo que queríamos hacer en este local de renovación y además presupuestado de cuánto iba a costar lo que queríamos hacer. Consultamos algunos arquitectos y nos costaba el proyecto 500.000 pesetas. ¿Dónde las tendríamos? No teníamos nada. Y ya por fin vino una persona que entró en la junta directiva, que bueno, vuelvo a grande lado, si no aquí puedo estar toda la noche. Pues vino, pero es interesante que lo conozcáis también, ¿no? Y nos hizo el proyecto gratuitamente.
Y cuando nos presentamos en la Consejería de Cultura con el proyecto y el presupuesto, no se lo podían creer. Pero bueno, pero esto no va a acabar nunca, de venir aquí continuamente. Entonces, aún así, estuvo 3 añitos durmiendo el sueño de los justos, o de lo que sea, en los cajones de la Consejería, hasta que hubo un cambio de gobierno. Y una nueva, entonces, consejera de Cultura, y el director de Cultura, que es Miguel Ángel Ropero, que siempre está presente en este Ateneo. Y Miguel Ángel nos llevó a la nueva consejera y le dijimos, por ahí por los cajones tiene que estar el proyecto del Ateneo. 3 años. Bueno, sacaron por allí, bueno, pues estaba muy desfasado, habían pasado 3 años, no se podía, no, el presupuesto ya habían cambiado los precios de los materiales, todo, ¿no? Y ya por fin dieron la luz verde a que se hiciera la reforma de este local. Luego también fuimos con Miguel Ángel Ropero al ayuntamiento y también se comprometieron, si la comunidad autónoma pagaba las obras, se comprometió el señor alcalde de turno a colaborar también con los muebles del local, ¿no? Y ahí duraron las obras, pues no sé cuánto, unos meses, en el año 88, 89, y total que el 23 de noviembre del 89, noviembre es un mes muy emblemático para el Ateneo de Elche. Entonces ya se inauguró la sede con presencia de las autoridades. Bueno, pues así quedó, ¿no? Porque tenéis que saber que la sede fue incautada en el 36, ¿verdad? Se incautaron los libros del Ateneo, la biblioteca, etcétera, y se quemaron algunos libros. Yo tenía oído, aunque luego se han dicho estos días, que enfrente del ayuntamiento, aquí en Portales, yo tenía idea que había sido en la glorieta del doctor Zubia. Bueno, da igual. Caso que se quemaron muchos volúmenes, que decir, el Ateneo. Y otra cosa interesante es que en tiempos de don José también se recuperó un montón grande, aparte de lo que luego venía de las casas, de los cuarteles, etcétera, libros del Ateneo, porque todos tenían en los libros, ¿no? Lo tenían el puño del Ateneo en muchas páginas, no solamente en una, porque una al principio se podía arrancar y ya está, pero tenían muchos libros, no se podía ocultar que eran los libros del Ateneo. Pues yo creo que por lo menos, no sé si les dijeron que habían vuelto unos 15.000 libros, no me hagáis mucho caso que no estoy, pero en época de don José, ya se volvieron al Ateneo muchos libros de aquella época. Bueno, ya estábamos con que la inauguración, ¿verdad?, en el 89. Y a partir de entonces parece que ya dio un pequeño hueco el Ateneo, porque estaba dando tumbos. Aquí ya sí venía, se hacían cosas, continuamos las cosas que había empezado Miguel Ángel, intentamos hacer otras cosas nuevas, pero esto no tiraba del todo. Por eso digo que fueron pues, épocas muy difíciles, muy difíciles. Luego hubo también muchos problemas. Antes de las obras, la fontanería de ahí no funcionaba, o sea, cayeron todas las aguas pecados a la farmacia de abajo. No os puede... el señor farmacéutico, bueno, todo en mis espaldas. Bueno, total, que ya vino la segunda parte, que quizá fue más importante y más dura y más difícil que esta primera, que fue la de integrar al Ateneo en la sociedad riojana. Nadie sabía, la gente de la calle, ni tampoco los políticos, no sabían lo que era un Ateneo. Quizá los políticos, con su formación y tal, sí habían oído hablar de los Ateneos, pero ¿qué era en profundidad el Ateneo? ¿Cuáles eran sus conceptos? ¿Cuáles eran sus fines? Todo eso me parece que lo tenían muy poco claro, menos aún la gente de la calle. Y el reto, para mí, grandísimo, con un peso enorme en mis espaldas, era que después de haber puesto dinero público, la comunidad autónoma 10 millones de pesetas en aquella época, y el ayuntamiento otros 3 millones, que esto se fuera al garete, como se suele decir. Era un gran reto personal, también de todos los ateneístas, ¿verdad? Pero sobre todo mío, habría sido yo la culpable, pues bueno, pues integrar al Ateneo y que aprendiera la gente dónde estaba el Ateneo primero, que para eso, pues los medios de comunicación nos ayudaron. Lo mismo el periódico La Rioja, que también por medio de la radio o locutores, continuamente y todos los días estaban diciendo a la gente dónde estaba el Ateneo.
que era, bueno, otras asociaciones también nos apoyaron. Y tengo que mencionar a Amigos de La Rioja. Desde un principio, Amigos de La Rioja estuvo con el Ateneo. Nos facilitaron el camino. Sobre todo, se unieron desde un principio a las tertulias. Las tertulias yo creo que es la actividad fundamental del Ateneo, porque el Ateneo es diálogo, es cambio de opinión, es pluralidad de ideas, y eso se expresa muy bien en las tertulias. Estos días estamos hablando de que Ortega y Gasset, que era un gran ateneísta, ¿verdad?, decía, con su lema de yo soy yo y mi circunstancia, pues decía que esa circunstancia de los ateneos era el ser español. Y el ser español es el hombre, no ocurre en las culturas anglosajonas y nórdicas, no es. Las personas no son tan dadas al diálogo, a reunirse, a hablar, a intercambio de opinión y de ideas. Entonces decía Ortega que cuando los españoles se reúnen en grupito y empiezan en un café, en un sitio donde sea, en unos bancos, y empiezan a dialogar, ya están fundando una teoría, decía Ortega. Bueno, pues la tertulia, empezamos con Amigos de La Rioja, entonces con Pedro Zavala, ¿verdad?, y fue un gran espaldarazo también para el Ateneo. Y otra cosa importantísima que nos ayudó muchísimo a caminar, a empezar a caminar, ya con cierta seguridad, fue un ciclo de literatura que hicimos del año 90 al 91 y que pasaron por el Ateneo las personas de la literatura española más importantes de aquella época, ¿no? Empezamos con Torrente Ballester, siguió uno cada mes, ¿eh? Nos ayudó la Consejería de Cultura con una buena subvención, nosotros también, porque habíamos ahorrado un poco de dinero y ya teníamos, pues, por lo menos para pagar el viaje de los conferenciantes y el hotel. Y luego lo que se les daba por la conferencia, pues lo puso la comunidad, la Consejería de Cultura. Bueno, pues ya os digo, estuvieron Carmen Martín Gaite, Carlos Busoño, Agustín García Calvo, Soledad Puertolas, Pepe Hierro, José Luis San Pedro. Fue un elenco importantísimo. Entonces sí que estaba el Ateneo a tope. También los arquitectos nos decían, cuidado, porque esto puede... Además, en la biblioteca no sabíamos cómo colocar los libros, es muy pequeña y había muchos volúmenes. Y entonces pusimos con unas estructuras metálicas, que alguien nos orientó, en medio, y nos dijeron, no, vamos a ponerlas en las paredes, porque es que igual en medio, o al revés, o pusieron en las paredes y luego en medio, porque no me acuerdo cómo era aquello, pero hasta teníamos casi miedo de que esto pues se viniera abajo, ¿no?, con tanta gente que venía en aquellas ocasiones, y eso fue lo que empezó ya la Ateneo a andar. Y bueno, otro hito, después de muchos ciclos, aquí hubo música, ciclos de literatura, las tertulias, que no eran todavía mensuales, ¿verdad?, eran las esporádicas, pero sí. Luego también estaba la escuela de verano, en las tertulias, luego vinieron también la Asociación de la Prensa, estuvo con nosotros organizando las tertulias, la UNED, y bueno, y luego ya otro hito importante fue en el año 98, ¿verdad?, cuando celebramos el 75 aniversario de la fundación del Ateneo en el año 23. Sí que se fundó, como ha dicho Jonás, el 31 de diciembre del 22, pero siempre hemos considerado el 23, porque, bueno, aunque fue la fundación el último día del año 22, pero siempre hemos considerado el 23 al 98, los 75 años. También fue algo muy, muy interesante para el Ateneo, a nivel periodístico, a nivel de la gente que acudió, pues no sé, con esa llamada de los periódicos y de las radios y todo eso, que se volcaron, la verdad, y nos ayudaron mucho también a dar otro paso importante. Y bueno, yo tengo que agradecer a muchísimas personas, todas que estuvieron en mi junta directiva. Y luego, cuando ya consideré que esto estaba pues relativamente consolidado, porque yo me había... mi presidencia duró 16 años, o sea, hubo
yo creo que fueron 5 elecciones, 26 años, cada 4, pero con la primera, pues yo creo que fueron 5. Entonces, de verdad, que yo hubiera querido que me hubieran relevado antes. No fue posible. Nadie quería quedarse con este, entre comillas, muerto. No quería nadie, porque esto todavía estaba muy en mantillas, todavía estaba pues tambaleándose, y hasta que no estuvo consolidado, yo tampoco consideré, para mí me parecía como una traición, ¿no?, a mí misma y a la gente que viniera detrás de mí. Esto había que dejarlo un poco bien para que los demás tuvieran cierta facilidad, que desde luego han tenido que trabajar en todas las juntas, a través de todas las épocas, para que la tenían no vaya atrás. Porque aunque ya se quedó, como digo, consolidado, sin embargo era muy fácil que volviera a retroceder. Y esto no ha ocurrido. Y esto se lo debemos a las juntas anteriores y a las juntas posteriores a la mía, y a todo el trabajo de mucha gente que nos ha apoyado, no solamente aquí de las juntas, ¿verdad?, que tenían hasta cierto punto obligación, sino otras personas de asociaciones, de incluso políticos, pues también pues siempre nos han atendido bien, aunque evidentemente no nos han dado todo lo que hemos pedido, pero unos y otros, de un signo y de otro, a mí me han tratado bien, me han ayudado a que este Ateneo vaya adelante por medio de subvenciones, etc. Al principio era muy difícil, para cada actividad había que ir a la consejería a pedir, si no teníamos del todo para afrontarlo, había que ir a la consejería a pedir el dinero con los papeleos correspondientes, etc. Hasta el año 1988, no hicimos el primer convenio con la consejería para darnos una subvención total. Fueron 1 millón de pesetas, que yo me quedaba muy satisfecha, me quedé muy satisfecha, porque además nos lo dieron para el curso entero, pero también para catalogar la biblioteca. La biblioteca, estaban aquí los libros, se habían traído, estaban todos ahí revueltos en las estanterías, y se nos asignó una chica que está licenciada en biblioteconomía para catalogar y poner en orden los libros. Pero con tan mala suerte que, como esto de la biblioteconomía avanza mucho, pues ya es esa labor que se hizo, parece que luego ya estaba desfasada, y había que hacer otro tipo de clasificación, ¿verdad? Bueno, pero bueno, se hizo lo que se pudo, y que pasaron por aquí, por el Ateneo, pasaron los mejores ejemplares, podríamos decir, de la cultura en todos los aspectos, no solamente en la cultura, en la literatura, sino también en la sociología, la música. Hubo, bueno, no sé, aquí tendríamos que tener de las actividades que se hicieron, pues muchísima información, y no es para decirlo. Bueno, algunas cosas el homenaje también importantísimo a Florencio Blanco. Florencio Blanco, que ya ha dicho Miguel, bueno, fue para mí como un padre. Aquí veníamos los dos y nos contábamos las penas. Y después lo iba a acompañar a su casa, ya era mayorcito, y también íbamos pues penando por el camino, ¿no? Y contándonos, pues se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Venía también el pintor riojano, porque también hicimos muchos homenajes a muchas personas vinculadas al Ateneo o no, simplemente personas que eran notables en La Rioja, como puede ser Blanco Lar, Enrique Blanco Lar, un pintor que era íntimo de Florencio, que venía aquí y eran dos cascarrabias que estaban cortándose todo el día y criticando, en el mejor sentido de la palabra, las actuaciones de los políticos, ¿no? Y yo les escuchaba, y era Miguel también tenía sus experiencias, ¿no?, con Florencio. Bueno, pues Florencio, en los tiempos más duros, en esas transiciones de don José a Teodoro, Teodoro a Miguel, y Miguel a mí, en esa época tan oscura, tan difícil, Florencio estaba aquí, no solo con la llave, sino con el alma. Y bueno, pues tenemos muchos muy buenos recuerdos de Florencio Blanco, que fue como el que dio paso a todo lo demás, y que estuvo aquí siempre para que esto no se acabara del todo. Ese fue Florencio Blanco. Y yo creo que hay muchas personas que no las nombramos porque sería imposible nombrar a todas, pero que muchas veces el silencio
también han estado junto a nosotros y nosotros lo hemos sabido siempre y lo hemos valorado. Y hoy día me los encuentro por la calle, que algunos ya no están, pero me los encuentro por la calle y siempre nos paramos a hablar y siempre tiene que salir el Ateneo de aquella época y lo que pasó y lo que hicimos y todos los avatares que sufrimos entre todos. Otra vez, lo cuento como anécdota, a la señora de arriba, ya después de la remodelación de los locales y de estar todo colocado, también se le fue el baño con tan mala suerte que nos estropeó los mejores libros que teníamos del siglo XVII. Bueno, pues hubo dos socias del Ateneo que son encuadernadoras, no sé si las conocéis, Alejandra y Maribel, que trabajan aquí enfrente, tienen un pequeño taller enfrente de San Bartolomé. Pues ellas los recompusieron muy bien todo lo que había afectado, pero aquello fue también tremendo. Menos mal que teníamos un seguro para que cubrió la mayor parte. Bueno, ya os digo que avatares hemos tenido aquí de todo tipo. Otra cosa importante que se hizo, la remodelación de las fachadas. Esto fue después de la remodelación de la sede, ¿no? Pues estos miradores tan bonitos, pues estaban muy apolillados, estaban muy deteriorados. Entonces, los vecinos, pues que no querían al Ateneo, eran gente mayor. Yo los justifico de alguna manera, ¿no? Eran gente mayor, nunca sabían qué era lo del Ateneo y decían, era una época donde se robaban mucho los pisos de Logroño. Y bueno, a mí todos los días me encontraba por las escaleras y me ponía, pero usted que se ha creído, aquí viene todo el mundo, que gentuza viene aquí, y que gentuza entra y sale. Bueno, que se había, perdona, orinado en el portal, yo nunca lo vi, pero me achacaban eso también a mí. Bueno, como si nos hubieran puesto algunas veces, lo he dicho, una casa de citas aquí, porque qué gentuza entraba aquí. O sea, que uno coincidía con una serie de contrapuntos que era muy difícil que todo aquello fuera ir adelante con todo aquello, ¿no? Pero yo creo que fueron más los estímulos, fueron más la gente que apoyó, que todas estas zancadillas o estos obstáculos tuvimos que sufrir. Pero yo, la verdad que todo, los que estamos aquí supongo que también lo damos por todo por el bien hecho. Yo agradezco a todos. Lo mismo a los que me sirvieron de orientación, como Miguel. Todos lo sabrás. A todos los sabrás era mi paño de lágrimas. Yo iba a su bufete, cuando acababa ya por la tarde, a las 8, así que no podía más, y le decía, Teodoro, yo lo voy a dejar. Y siempre salía allí reconfortada. Y siempre cuando salía de allí, pues estaba con otro ánimo, ¿no? Para mí fue una persona, para mí, muy importante y que me ayudó mucho a continuar. Y, perdona, sí. porque si tú te acuerdas de tantos sí. a los que el Ateneo le debe tanto, tú eres una de esas personas a las que el Ateneo le debe tanto, tú eres una institución misma del Ateneo. Bueno, pero fue porque me tocó a mí esa parte, digamos, larga, ¿no? Que yo hubiera querido el relevo antes. ¿Y qué hice? Cuando ya lo consideré, termino, consolidado, pues es cuando yo, ¿qué hago yo aquí? A ver, ¿quién va a venir aquí a sustituirme a mí y a llevar toda esta carga? Porque era una carga inmensa. Digo, bueno, voy a reunirme no solamente con la gente del Ateneo, sino también con la gente de la cultura de Logroño, aunque no hubieran venido nunca al Ateneo, o aunque no hubieran tenido nada que ver con el Ateneo. Me reuní, creo que fueron con 60 y tantas personas, en grupos de 7 o 8, y entre ellas también María José. Entonces, bueno, pues de aquellas personas 60 y tantas, pues me parece que 8 o 10 me hicieron caso. Y digo, bueno, yo ya lo voy a dejar, yo ya lo dejo bien, lo dejo consolidado, no hay problemas grandes como había antes, que hay que llevarlo adelante, desde luego, que hay que trabajar mucho, desde luego, pero yo creo que se puede hacer con cierta comodidad y que merece la pena que el Ateneo, bueno, aquí había traído mi carnet. Mi carnet es del 5 de septiembre, yo vine en julio a Logroño, del año 79, y me hice socia el 5 de septiembre del 79. Pero fijaos que esto es una paradoja. Tengo el número 293.
Y luego, gente que se ha hecho socia mucho después, tiene un número mucho más bajo, porque es que como tuvimos que prescindir de todos los socios que eran antes y volver otra vez a hacer listas nuevas, digamos, porque ahora luego cuando nos traían aquí las cuotas de los socios, que iban todos los meses, se pagaba por meses, iba el cobrador por las casas de los socios, no le pagaba nadie. Y entonces, ya os digo, cuando venía teníamos que darle a él más dinero, pues todo eso hubo que cambiarlo y ya domiciliamos a las cuotas, ¿no? Tenemos que domiciliar las cuotas, entonces claro, se borraron la mayoría, porque como esto no funcionaba, o apenas funcionaba, pues entonces se borraron. Mucha gente de la que nos quedamos con 100 y a 2 socios. Y poco más, en mi época, no sé si cuando yo lo dejé había 200 y pico, poco, porque nunca hemos tenido así un boom de socios como hubo al comienzo en el año 23, que dicen que a los 3 o 4 meses de fundarse el Ateneo Riojano, en el año 23, por marzo por ahí, había 700 socios, y al final del año más de 1000. Es una ciudad de 30.000 habitantes. Es una ciudad de 30.000 habitantes, eso fue algo insólito, ¿no? Pero luego también el asociacionismo ha ido reduciéndose también, los sindicatos, otras asociaciones son, pues tampoco, digamos que tienen demasiado éxito con el número de socios, ¿verdad? Es una época ahora un poco frágil en ese aspecto de asociarnos y de, bueno, como hay muchos, pues también no va a ser uno de todas las asociaciones, es que hay muchas asociaciones y cada uno, pues a lo mejor pues, tenemos que ser de unas cuantas, pero no de todas. Entonces, bueno, pues termino ya, que yo terminé, empecé en la Junta, en la Asamblea de Socios del año 2002, en abril. No, en marzo fue la Asamblea de Socios, pero cuando María José fue nombrada presidenta en abril, fue cuando nos dimos el relevo, ¿verdad? Y bueno, como que os digo, que voy agradecida a todos y que este Ateneo está en marcha y le auguramos un buen futuro porque lleva curso de serlo y que es gracias al esfuerzo de todos. Así que, si queréis preguntar alguna cosa luego, pues sí. Bueno, pues ya me lo ha dejado todo en bandeja. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, si no, no tendría sentido esto, ¿verdad, Carlos? Gracias a Carlos, a la nueva Junta, por invitarnos a participar y a contar un poquito lo que es el antes. Y desde luego que os deseamos muchísimo éxito porque yo creo que vamos todos por el buen camino, ¿verdad? Poco a poco vamos hacia que no lo dejamos caer. Yo llegué aquí, como os ha dicho Rosa, porque ella nos fue reuniendo por grupos, contándonos todas estas pericias y alguna más, y motivándonos a que colaboráramos en la Ateneo. A mí me coincidió una época, por una parte un poquito baja por mis padres, pero buena por los hijos, porque ya están encabezados, y tenía muchas ganas y había empezado a venir, había empezado a ver otras, bueno, había salido ya mucho más a todo esto, me gustaba mucho, y entonces decidí que sí, que yo quería formar parte de la Junta. La Junta fue aprobada en la Asamblea, pero luego había que elegir un presidente. Entonces yo recuerdo que yo no tenía intención de que iba a ser yo, pero sí que hice un plan que me parecía a mí, viendo lo que había en Logroño, que entonces empezaba a emerger muchísimas instituciones y también pues los centros culturales, y esto se empezaba a llenar de otras actividades que me parecía a mí que se comían en el Ateneo, ¿no? Por una razón sencilla, el Ateneo tenía un poder adquisitivo bajo, llamémosle, ¿no? Entonces, claro, y las instituciones y los centros culturales tienen un poder adquisitivo alto. Entonces, claro, eso era un hándicap muy importante. Entonces, yo preparé un plan con unos objetivos, una apertura un poquito más allá, ¿no? a lo que ya era el siglo XXI, con tecnologías, con incorporación de empresas, con más colaboraciones, con más asociaciones, con más, con otros centros. Incluía la sección juvenil e infantil, bueno, una serie de cosas que a mí me parecían como lo más novedoso, intentando siempre mantener todo lo que se había trabajado, que no cayera nunca en el olvido,
y que se mantuviera y mejorase, incorporar pues todo lo que pudiese ser novedad, atractivo, ponernos en el siglo XXI. Y al finalizar, pues parece que eso resultó y decidieron que yo era la presidenta. Yo que me había marchado de casa y mi hija, que bueno, pues los hijos ya sabéis cómo son, listos, listísimos, nos conocen desde que ellos nacen, y antes de irme me había dicho: mamá, que no vengas, que no seas tesorera, que no seas la secretaria. No, cariño. Y me vine aquí. Y cuando volví a casa dije: uy, a ver si ha salido con las amigas, pero estaba. Y me abrazó y me dijo: mamá. Y yo le dije: tranquila, cariño, no soy ni tesorera ni secretaria. Pero ella, que era muy lista, cuando se iba por el pasillo se volvió y me miró. Y yo le dije: bueno, soy la presidenta, creo. La presidenta. Pero bueno, con esa intuición que tiene, me dio un abrazo muy grande y me dijo: lo harás muy bien. Y yo creo que eso fue como el bautizo de: si eres la presidenta, créete lo que ha pasado y lo tienes que hacer muy bien, o todo lo mejor que puedas, que es lo que tenemos que hacer. Tenía muy presente pues esas recomendaciones, ¿no? Esta es la casa de todos, que sea un lugar abierto, que cabemos todos, lo que se había trabajado, los ciclos, las tertulias que hacían con los amigos de La Rioja. Y bueno, pues se trataba un poquito de a ver cómo encontramos hueco, ¿no? También tenía muy claro esto que es que si yo había llegado allí y estaba aquí, en esto que al principio me aterró, como creo que nos ha aterrado, no más que nos llegó, nos ha aterrado a todos, decir, pues ahora tienes una responsabilidad y es verdadera, ¿no? O sea, a ver qué haces con esto. Pues era que alguien, antes que yo, había estado sosteniendo el Ateneo. Eran Rosa, eran Michel, eran Jerónimo, y de alguna manera, porque yo creo que también quizás sea una deformación familiar, esta no es profesional, esta es familiar, ¿no? Y es que yo creo que en mi casa nos enseñaron a decir gracias antes que papá y mamá, porque yo quería reconocerlo de alguna manera y que fuera en la medida de lo posible mientras estamos y lo podemos ver, no después, aunque tuvimos que hacer lo de Jerónimo cuando no estaba, pero bueno. Y entonces empezamos a hacer lo que llamamos entonces en las primeras juntas, ¿verdad? La cena de gala, no con no con el propósito, ¿no? De que fuera esto, vamos a echar cohetes artificiales, sino con el propósito de que fuera un reconocimiento de gala, un reconocimiento lo más visible posible en la sociedad riojana. Y en ese sentido, pues empezamos con Teodoro Sabrás, porque según todos los libros y todo lo que había era el socio número 1. El siguiente reconocimiento fue a socios socios de a pie, que habían estado aquí y que venían continuamente al Ateneo. Me acuerdo Marino y Chela, y ya los que nos estaban ayudando, los medios de comunicación, las empresas que ya habían entrado a colaborar, asociaciones. Y luego a Rosa, porque también fuimos por edad, Michel, no te sientas mal. Te hubiera tocado si yo no hubiera tenido lo que tuve. Pero empezamos desde más arriba hacia lo más cercano y también un poquito, pues, pues por la edad, por la convicción, ¿no? Inmediata, pero hubiera tocado porque había lanzamiento de hacer otras propuestas de reconocimiento a muchas personas que pasaron por aquí de a pie. Hicimos a Luisito, ¿quién no conoce a Luisito? Luisito, socio por mérito propio, porque es que de verdad que era por mérito propio el muchacho. Y bueno, fue algo, estaba aquí todos los días, se quedaba conmigo aquí. Hoy no está, ya me lo ha dicho, ya me lo dijo el otro día y me dijo: no te voy a poder acompañar porque no se atrevió a decir que iba por la competencia, y yo le dije: no pasa nada, no me hace falta que lo cuentes, no pasa nada, pero si no, yo creo que hubiera estado, ¿no? Y bueno, fue muy importante empezar a incorporar la tecnología, porque en el 2002, que ya teníamos internet, ya existían todas las redes que existían, pues aquí teníamos un Macintosh, ¿verdad? Y una máquina de escribir, que decía: uy, madre mía, ¿qué hago yo con esto?
De hecho, la primera notificación que hicimos fue con una máquina de escribir y bueno, aquello fue muy bonito, pero un poco duro, lo pensé yo, para hacerlo siempre, y luego el mar que había. Y entonces renovamos equipos, pusimos el cañón, que hubiera pantalla, porque hasta entonces no había, y entonces o bien la traíamos, bueno, nosotros nos lo dejaba mi marido, o si no yo me pasaba corriendo a la escuela de industria, que estaba en el CPR, y le convencía a mis compañeros de fíjate qué importante que vamos a hacer esto en el Ateneo, déjame un cañón que tengas libre y hago, y entonces me lo pasaba. Pero bueno, no eran maneras. También se renovó en el 2006, se hizo un concurso público con vistas a renovar lo que era el anagrama del Ateneo, puesto que siempre se iba a conservar en las fachadas, al ser, pues quisimos un poquito actualizarlo y contribuir a esta visión que decías tú, pues de abrirlo, de que las personas se sintieran más identificadas, que fuera un Ateneo en su filosofía ateneísta, pero también en su proyección moderna, ¿no? Y se hizo un concurso público donde se podía presentar cualquier persona, no necesitaba necesariamente un pintor o un diseñador o un ateneísta. De hecho lo ganó un chico muy joven, Sergio, que estaba estudiando diseño o había acabado, pero no era una persona que a lo mejor hubiéramos pensado que hubiera ganado, ¿no? En el sentido de renovar cosas técnicas y corrientes, puesto que has hablado tú de los vecinos, pues hay que decir que, bueno, que tuvimos aquí que hacer muchos cafés y muchas pastas, y yo traer muchos bizcochos, y conseguir que bajaran, y tú también, que estabas aquí. Caramelos. Y caramelos, sí, y bajar corriendo a ver si nos traían unas patatas para invitar a todos los vecinos y que quisieran sentarse a las 5 de la tarde y que convencerles de lo que necesitábamos tener el ascensor para el público. Porque no, claro, antes no, pero luego ya se ha conseguido. Y bueno, eso costaba mucho porque era lo que decían, que gente viene aquí, oímos retumbar, cuando tenéis música no sé qué, cuando no, bueno, poco a poco fuimos consiguiendo que aceptasen eso, ¿no? Entonces luego ya quedaba el tema económico. Me acuerdo yo que cuando empecé en esto estaba tan preocupada también por el tema económico y trabajaba en Calahorra, en los equipos de orientación, que Domingo, que era entonces el director de cultura, me dijo, sí, pues si quieres venir ahora a hablar de esto, pues vente. Digo, bueno, tardaré por lo menos media hora, porque claro, tengo que venir de Calahorra. Yo te espero. Claro, entonces yo me metí en el coche y empecé a pensar todo lo que le iba a contar para convencerle de lo bien que iba a él a aprovechar su dinero aquí, donde ya todo estaba empezado y tal y cual. Y salí de Calahorra y dije, ¿cuándo estoy tardando? Y miro por la ventana y veo otra vez los picos estos del Icato. Sí. ¿Y qué había hecho? Había llegado a Agoncillo, había salido, había dado la vuelta, porque entonces teníamos costumbre de salir por Agoncillo, y había dado la vuelta por Agoncillo, me había vuelto a ir otra vez a Calahorra. Y no tenía móvil. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues tuve que llegar hasta Calahorra, conseguir teléfono, avisarme de que había tenido un accidente, que no pasaba nada, era solo del coche, y que quedar para otro día, ¿no? Pues era el agobio que a pesar de todo creo que hemos ido arrastrando, ¿no? Para nosotros fue importante las colaboraciones que hicimos con empresas y sobre todo cada vez que hacíamos un proyecto, pues yo procuraba hacer los objetivos, los no sé cuántos, la proyección que iba a tener, quién iba a venir, etcétera, para que las empresas o empresas puntuales o colaboradores puntuales nos ayudaran económicamente o con alguna especie de, pues, de alojamientos o de alguna forma y pudiéramos sacar adelante, ¿no? En ese sentido también empezamos a reconocer la tarea literaria, un poquito manteniendo este ámbito que había habido estos escritores, estas personalidades, y empezamos a traer pues, a Francisco Brines, que es académico y es un poeta valenciano, que es ya también de la época de Hierro, de Ángel González,
Trajimos a Ángel González, luego vino Lorenzo Silva, vinieron Forges, vinieron Luis García Montero, bueno, trajimos a Pombo con un concierto con la universidad, porque en realidad lo traía Miguel Ángel, pero no lo podía traer porque resulta que era en domingo, querían celebrar el Día del Libro y era domingo, y entonces no había choferes, los del ministerio tenían libre. Y entonces, pues bueno, Juanma, que siempre lo hemos tenido, ahora que ha dicho, no hables de mí, se está grabando, ¿no? Bueno, pues eso lo cortas. Pero hay que hablar, porque era el que ayudaba en este tema y eso resolvía, era como una ONG, una ayuda que teníamos muy importante. Y él sí que fue hasta allí a por Álvaro Pombo, lo trajo, y el hombre además cuenta que se puso a leer su periódico y dijo, cuando llegó a Madrid, qué rápido y qué bien ha estado esto, fenomenal, y se bajó. ¿No? Bueno, yo no tuve tanta suerte cuando llevé a Ángel González, que tenía que venir al Ateneo, y luego al día siguiente lo llevábamos a Briones. Entonces, la conductora era yo tampoco no era muy habilidosa, me ponía muy nerviosa enseguida que tenía alguien a mi lado, sobre todo si era una personalidad, ¿no? Y Ángel González se sentó a mi lado. Venía con un amigo que se sentó atrás y él se puso a contarle y yo a preguntarle sobre su vida, su infancia, el magisterio de su padre, tal. Y todo era tan interesante, que cuando miré por la ventanilla estaba no sé en qué campo, que no sé dónde estaba. Y había salido del camino. Y lo peor es que no sabía cómo tenía que volver para Briones. Y yo les notaba cierta inquietud, ¿no? Cierta inquietud porque ellos tenían que beber un poco, ¿no? Un vino un poco más claro que este. Y bueno, finalmente tuve que desconectarme de todo eso tan importante que yo iba a recordar siempre, que luego iba a escribir, que luego iba a hacer yo que sé, maravillas. De hecho, casi todo lo he olvidado, porque me entró tal agobio de pensar que podía pasarme la mañana por allí y tenía que llegar allí a comer y tenía que llevarlos, que ya puse los 5 sentidos en las indicaciones y finalmente llegamos a Briones, nos recibieron y todo estuvo estupendamente, ¿no? Y aquí ese día, otro de esos días que estaba esto lleno. Sí, aquí hemos tenido muchos, sí, con los premios. Es que además tenía que haber estado antes, pero como Carlos Villa lo trajo para Fábula, pues ya tuvimos que esperar, bueno, quisimos esperar un poquito, ¿no? Para no traerlo. Bueno, una cosa que recuerdo con mucho cariño también fue cuando trajimos a los niños, porque costó mucho pensar en traer a los niños aquí. De hecho, en el 2004 tuvimos que actualizar los estatutos por la ley de asociaciones y se renovaron los estatutos a lo que nos mandaba la ley. Entonces fue cuando aparecieron las figuras también de asesores del Ateneo, como personas que apoyaban. Es una pena que no esté Miguel Ángel, porque él fue uno de los que nos acompañó como asesor del Ateneo. Rosa, ya también con el nombre luego de asesora que quería colaborar, aunque colaborar siempre, pero bueno. Con un apoyo un poquito más que el apoyo diario que podíamos tener de personas relevantes o de socios o de otras personas que querían venir, y se institucionalizó más lo de las empresas, se firmaron convenios con muchas asociaciones, un convenio también ya en el 2006 con la Universidad de La Rioja, y entonces aparecieron aquí las primeras jornadas de verano en el Ateneo con biblioteconomía. Y también apareció la sección infantil como una sección infantil propia, que fue la primera que apareció en todos los Ateneos de España. Y se permitía ser socio infantil con 9 años. Hicimos actividades de teatro, de cine, después del cine les hacíamos como, bueno, pues era casi todo de valores, pues las actividades correspondientes con ellos, de manualidades o de lo que fuera, talleres de inglés, talleres de pintura. Y bueno, aunque al principio costaba ver que también subían, pues luego han seguido subiendo con otras actividades y bueno, pues es un lugar adecuado, ¿no? Y recordar también el papel que teníamos en los Ateneos de España. Rosa me dejó un encargo muy importante, que fue, mira, pertenecemos a la Asociación de Ateneos de España, entonces había 30, 32, cada año, cada 2 años se hace un premio, que es el premio a la tolerancia, será una persona muy relevante,
tienes que conseguir que lo traigan aquí a Logroño porque ya está como medio apagado. Y allá que me fui yo a Valencia recién aterrizada, si esto fue abril, pues yo fui en mayo a Valencia a convencerles también de qué bonito es Logroño, que mejor sitio que Logroño y la cuna del castellano. Y me traje el premio y estaba muy contenta, pero claro, un premio no es nada si no lo llevas a efecto. Y para llevarlo a efecto, pues tuvimos a la Junta trabajando, María Cestafe, que me ayudó mucho con los niños y con el inglés que hacíamos aquí, y que además ella era guía turística, además de profesora, y preparamos una jornada, no de un día, porque para eso venían a La Rioja, de 3 días. Lo recibimos el 3 de octubre de 2003 y se fueron en el 2003 de octubre, pero el día 5, en el domingo día 5, con cata de vino, con la cofradía del vino. Bueno, fuimos a San Millán a dar el premio que se le dio a Enrique Mújica. Nosotros habíamos acordado dárselo a Adolfo Suárez, pero Adolfo Suárez, por fin, después de muchos intentos, nos contestó un familiar, bueno, su hijo, que lo declinaba, agradeciéndonoslo mucho porque él ya había entrado en la enfermedad y no quería, no tenía muchas ganas de moverse, ¿no? Y claro, fue otro esfuerzo enorme de ir de aquí para allí pidiendo, concertando más socios para poder reunir hoteles que les saliese bien a los ateneos, que les compensase, y luego un esfuerzo enorme diario de todo el verano, porque esto fue en octubre del 2003, yo acababa de empezar a conocer esto en abril del 2002, llamando a las personas, a los ateneos, convenciéndolos de que tenían que venir, y conseguimos reunir 20, casi los 30 ateneos. Fue un hito que no se ha vuelto a dar nunca. Yo fui en el 2009, todavía era tesorera, que no me dijo nada mi hija, no seas tesorera de la Asociación de Ateneos de España, y yo soy tesorera. Y en el 2009 fue el último acto que yo fui, y ya no estuvimos más que 9. Enrique Mújica, perdona, estaba vinculado a la Estaba, sí, porque era yerno de don José, exactamente, sí. El primer presidente, y ellos como familia estaban vinculados aquí a La Rioja, sí, y ya estaba, sí. Bueno, me habré dejado montones de cosas importantes porque no las vamos a dejar, pero un poquito la pincelada de este salir, y mi agradecimiento, que se hizo público, que se ha hecho público siempre, pero que aprovecho que estamos aquí pues para volver a agradecer a los anteriores, a los siguientes que habéis sostenido esto y que lo mantenéis vivo, porque yo se dio la circunstancia que, bueno, nunca se contó verdaderamente hasta el final, pero mis padres ya no estaban bien, ¿no? Entonces, yo en el 2006 vi que todos los objetivos que había puesto para el 2008, porque en el 2004 al renovar estatutos hubo que hacer elecciones, renovar todo, hacer otro programa. Bueno, yo que era una maniática hacía todo programas, estudias de formación profesional, cada vez un programa. Y entonces también me pasó un poco como a Rosa, lo vi estable, lo vi sólido, lo vi que se podía llevar, y aprovechando que la editorial me pedía más trabajo y que yo sabía que mi familia me necesitaba, sin poder decir nunca esa razón verdadera, porque si mis padres lo hubieran leído hubiera sido terrible decir lo dejo para acceder a mi familia, solo somos nosotros, porque tus hijos ya tienes que atender mucho. Bueno, aunque al pequeño lo traíamos aquí y jugaba ahí a los soldaditos, pero no era el caso. Bueno, pues ya vimos otra alternativa, ¿no? Entonces, pues bueno, fue una época de intentar salir muy hacia adelante, de hacer mayor proyección a nivel nacional y riojana, y de mucha ilusión, de mucho esfuerzo, y en mi casa dirían de mucho no, porque mi marido decía, cada vez que había algo, pues el salón de pintura para no sé cuántos, que venga Brines, que venga no sé qué, que vamos a hacer un homenaje a Jerónimo, que vamos a hacer no sé qué, cualquier cosa. Yo me pasaba igual por la noche soñando, empezaba, no. Que a veces me producía que no salieran las cosas, ¿no?
pero fue también una época de mucho sí, de mucho agradecer a los socios que apoyaran, a los medios de comunicación que nos apoyaron, y os invito a seguir apoyando al Ateneo, a seguir participando y a seguir adelante con esta tarea. Te agradezco mucho, Jonás, que hoy estés aunándonos a todos, y vamos a seguir pasando esto, porque si no me meto aquí en detalles y nos pasarían muchas cosas. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Yo tengo poca voz, no sé si es mejor que ponga el micrófono. Estoy más segura con el micrófono. Bueno, agradecer yo también que estar aquí, pero no solamente a quien me ha invitado, sino a las circunstancias que me ha sentado aquí. Yo estoy muy contenta de pertenecer a esta familia y de ser este eslabón del Ateneo. Muchas tardes que yo vine aquí, yo tengo que ser fiel a mi formato, yo siempre hablo, casi siempre de mi padre. Tengo otros, pero siempre, entonces, lógicamente, hoy voy a empezar con la pequeña historia de mi padre que he pensado para vosotros y para vosotros. Mi padre le gustaba mucho acordarse de todo lo que había sufrido cuando era niño. Y luego, cuando se quedó viudo, para darnos pena, nos hablaba mucho de todo lo que se acordaba de mi madre. Es todo lo que... Mi madre era muy mala cocinera, pero es todo lo que comía, mi madre lo hacía mejor. Digamos que la idealizó. Y yo un día que estaba cansada de oírle, digo, papi, eres un dramático. Y me dice, ¿yo un dramático? Digo, sí, un dramático. Tú no eres un dramático, eres un dramático. Bueno, pues yo también soy una dramática y a mí me encanta el teatro y eso es lo que voy a hacer, un teatro a mi estilo, porque ellos son unos gramáticos y después vamos a entender por qué ellos son gramáticos y yo soy una dramática de dramatae, que es el teatro. Bueno, pues yo el Ateneo creo, el Ateneo bueno, el Ateneo que tiene que seguir, el Ateneo de siempre, es el Ateneo que es el espejo de la ciudad. Entonces, lo que haya en la ciudad tiene que estar en el Ateneo. Claro, se refleja y viene y sube, digamos, si lo que pasa debajo del balcón está la puerta, el balcón y todo abierto. ¿Qué Ateneo le tocó a la Junta que yo presidí? Pues le tocó el Ateneo no del glamour, no de los famosos. Vino gente muy importante, pero no mediática. ¿Por qué? Porque las instituciones ya no estaban, o por lo menos no estuvieron a la altura. ¿Qué nos encontramos cuando yo llegué aquí? La crisis, los recortes, las protestas en la calle, la memoria histórica. ¿Y qué pasó? Pues que eso subió al Ateneo. ¿Cómo le llamo yo a ese Ateneo sin glamour? Que no lo va a decir nadie, no hace falta que me lo diga nadie, que me lo digo yo, y además lo digo con orgullo y presumiendo, y viendo a mi padre y a mi madre ahí sentados, que no se ofenda a nadie, pero es el Ateneo de la morralla. Aquí subió la morralla en el maravilloso sentido que después lo entenderemos. ¿Qué era la morralla? Pues la morralla era lo que estaba pasando. Ya no se hablaba, bueno, pues los problemas que había en la ciudad. Yo lo viví así. No viví aquí problemas, no viví conflictos, porque con los recursos que se tenían se trabajó, pero se bajó la dotación que había, que eran 15.000 euros, se bajaron a 12.000 y ya así todo. El ayuntamiento lo mismo, el gobierno igual. Lo que ocurre es que, claro, esto pues tenía, a pesar de esos recortes que fueron verdaderos y que siguen en marcha, que siguen existiendo, pues, bueno, esto tenía muchas ventajas. Era un espacio en medio de la ciudad, el gobierno de La Rioja se hacía cargo de la luz, de los gastos de la comunidad, entonces, aunque tuvieras poca dotación, bueno, pues ya no tenías dinero para invitar a personas que te cobraran una cosa.
Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues ese reflejo. La memoria histórica, pues la barranca, las maderas, el foro social, los palestinos. Había otras cosas también. Tengo que decir que eso no fue voluntad de la Junta. Nosotros no vinimos aquí y dijimos, yo no dije, quiero ser el reflejo, eso fue algo natural. Y tiene que ser siempre natural, porque esto tiene que estar abierto a ser reflejo de eso. No puede ser voluntad de nadie, ni proyecto personal de nadie. Yo quiero que esto sea, no. Aquello fue lo que tuvo que ser y reflejó eso. Reflejó lo que pasaba. Pero también hay que decir que se mantuvo lo que se pudo mantener. Por ejemplo, con la persona con Antonio Díaz, que fue el otro candidato, hasta su fallecimiento, estuvo aquí haciendo los ciclos de cine. Rosa estuvo aquí, pues yo creo que más que yo. Hay que decirlo. Bueno, entonces yo quiero decir con eso que yo creo que hay que estar también muy orgulloso de haber hecho ese Ateneo social, ¿no? Que yo le llamo morralla porque estamos de fiesta, estamos de celebración, aunque no lo parezca. Yo aquí he hecho muchas cosas, pero hay algo que no voy a hacer nada más que hoy, y no voy a volver a hacer, porque no sé hacerlo, pero hoy lo voy a hacer, porque estamos de fiesta, porque me atrevo, porque el Ateneo se lo merece, porque esto es el teatro. Voy a cantar. Canto muy mal, pero voy a cantar. ¿Y qué voy a cantar? Las 40. No, voy a cantar una canción de una persona a la que yo admiro, que nació en Granada, que es Carlos Cano. ¿Qué es Carlos Cano? Me voy a acordar de Carlos Cano. Me voy a acordar muy mal, pero bueno, antes de eso voy a decir por qué ellos son los dramáticos. Yo soy la dramática, ellos son los dramáticos y los que estuvieron antes que ellos. Siguiendo con ese pequeño guiño que yo hago a lo marginal, a lo social, a la morralla, yo creo que el Ateneo es como le pasa a la lengua de los gitanos, que se llama el romaní. El romaní, en el país en el que se habla, tiene la estructura gramatical del país en el que está. Es decir, los gitanos españoles, los verbos terminan en ar, en er, en ir. Si es en Polonia, pues ahí están las desinencias. Entonces yo pienso que nosotros hemos hablado ese lenguaje que nos tocó porque había una estructura lingüística, una estructura que permitió que nosotros nos pudiéramos comunicar. Cuando digo nosotros, digo la Junta que estaba. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hayamos sido el Ateneo de la morralla, hayamos sido el Ateneo del glamour, hayamos sido el Ateneo del siglo XXII o el Ateneo de las mujeres, como decía Carlos, que quiere que sea el Ateneo de ahora, ¿no? En contra del heteropatriarcado, que todo hay que decirlo. Hace falta unos gramáticos, hace falta una estructura para que sea el lenguaje que quieras darle, la forma que quieras darle, pero necesitas que alguien eso lo haya mantenido y lo haya conservado y lo haya enriquecido y lo haya renovado. Entonces yo por eso os quiero dar las gracias a los tres que estáis aquí por vuestra labor como gramáticos. Y ahora yo me voy a cantar la canción de la fiesta, la dramática de Carlos Cano. Dime, paloma torcasa, quien siembra la calabaza, quien a su casa, madrugón tras madrugón, los primeros, los obreros, los lindos aceituneros, los bonitos jornaleros, la morrayita señor, esa misma morralla que da la batalla y no recibe ni una medalla, de esa misma morralla, morrayita, soy yo. Hala, venga, ahora a ver. Él sigue apretando. El otro día se hablaba aquí de si el Ateneo empezó para las élites
en los años 20 o antes incluso, surgían también en España los ateneos populares, que eran ateneos en Cataluña, mucha tradición, que eran ateneos más orientados a la educación de la gente analfabeta y a la sindicación o a la asociación de las clases populares. Bueno, no sé si al final... Yo creo que, hombre, yo he hecho una performance, yo creo que aquí, ahora ya hablando un poco más sinceramente, bueno, pues yo creo que en el Ateneo pues también hemos hecho pues lo mismo todo, ¿no? No es que esto ha sido un sitio que parece que hemos estado aquí a las barricadas, ¿no? Lo que pasa es que está bien también darle esa nota, ¿no? Porque yo creo que sí que ha coincidido con esa época y ha habido problemas, pero problemas de ese tipo, y se han superado, se han aceptado, y no ha habido, y eso también hay que decirlo, pero yo creo que se ha parecido mucho las actividades, si tú ahora coges las actividades, o sea, cualquiera que me oiga a mí, que aterrice, entre por la puerta y me oiga, digo, pues aquí esto estaría todos los días hablando de Lenin, yo creo que nunca hablamos de Lenin, ¿vale? Que podríamos haber hablado, pero no lo hicimos, porque también sabíamos dónde estábamos, teníamos una responsabilidad, pero sí es cierto que mucha gente que entraba y decía, es que yo no sabía que esto era así, es que yo me creía que esto era más serio, es que yo creía que esto era más protocolario. Se le perdió, digamos, el respeto, pero yo nunca le perdí el respeto ni a la institución ni a mis predecesores, pero sí que quiero decir que esa etapa también ha pasado, es decir, ahora estamos en otro momento. Eso ya se ha hecho, entonces no puede seguir ahora otros 8 años de Ateneo de Morralla. Ahora ya toca otra cosa y habrá que hacer otra cosa. Por eso yo también, de una manera natural, creo que hay que irse de los sitios, no hay que taponar y dejar que corra el aire, el viento, el frío y lo que tenga. Es que sí, no, es lo que dices tú, tienes razón, porque son también los tiempos que te toca vivir. Yo creo que es lo que hemos hecho cada uno. En los tiempos que tú ya has tocado, Michel, pues has tenido que lidiar con lo que había, acomodarte a lo que había y tratar de captar lo que se pudiera, igual que ha hecho Rosa y lo mismo que he hecho yo y lo mismo que te ha pasado a ti, porque aquí pues también lo mismo que has puesto de gala, me ha tocado fregar estas tarimas a mano. Yo no sé nunca. Yo sí. Y me ha tocado cuando la guerra andar exactamente, pues las manifestaciones abajo, aquí la gente diciendo que si nos posiciona, o sea, hemos tenido que vivir lo que nos ha tenido que tocar vivir, la gente posicionándose, que tú te acordarás, que si nos teníamos que posicionar como Ateneo, que si teníamos que sacar no sé qué, que si... Dice, a ver, podemos hablar y debatir lo que sea, pero para posicionarse como un Ateneo tú tienes que contar con toda la gente de tu Ateneo. O sea, ni uno solo, como tú dices, ni una sola junta puede decidir por todos, ¿no? Pues te han tocado vivir muchas cosas y en el mismo sentido pues he intentado dar también oportunidad a personas, y me acuerdo muchos chicos de mi universidad que acababan una tesis o que venían con algo y con un librito bajo el brazo, a ver si aquí lo podían presentar. Y de hecho, aunque no tenías recursos, pues hacías una especial para los que no vienen así, no pueden pagar un alquiler de la sala. Entonces tenemos que entrar gratis. Pero esto ya, lo que te refieres a cuando el Ateneo avanzó. Pero en mi época era otro asunto. Claro, porque había, cada cosa... en mi época había dos dificultades enormes, que eran enfrentarse a esas dos dificultades, ¿no? Cuando estaban naciendo este Ateneo. Digo, en mi época ya... Es todo diferente. Primero, la idea que tenía la gente cuando empezó a darse cuenta de que era un Ateneo, de que era una institución pues completamente obsoleta, completamente trasnochada y que no iba a tener futuro. Eso estaba la gente convencidísima, desde los políticos hasta la gente de la calle. Pues para quitar todo eso, pues imagínate tú lo que aquí hubo que hacer, porque aquí no hemos hablado de actividades concretas, pero hubo ciclos y ciclos de conferencias y apertura y venir aquí la gente e invitar a todo el mundo ya que vieran que esto, aquí no se le preguntaba a nadie en qué piensa o qué cree o qué ideología tiene, sino que era la casa de todos y así lo hemos hecho todos los que hemos pasado por el Ateneo, ¿no?
Y otro hándicap que hubo también, no solamente eso de decir que era una cosa trasnochada, que era elitista, pedía piedad. Aquí venían la gente y pensaban que esto era de 4 personas muy cultas o muy poderosas, incluso económicamente, y que aquí no cabía todo el mundo. Aquí no cabía todo el mundo. Y eso, pues también hubo que quitarlo poquito a poco y demostrar que eso no era así. Pero también lo que queríamos nosotros es que la gente, al menos lo hemos hablado muchas veces en nuestras juntas, ¿verdad, María Jesús?, que la gente quisiera también acceder a la cultura. No vamos a hacer cualquier tipo de cultura para que la gente venga. La cultura es un esfuerzo personal. Tú ofreces la cultura. Esto no quiere decir elitismo. Es que la persona o las personas también tienen que hacer un esfuerzo para acceder a la cultura y saber que aquí es una casa donde se viene pues, a aprender, a formarse si uno quiere, a debatir, a manifestar tu opinión. Es la casa del encuentro y de la palabra. Y hemos tenido alguna dificultad con esto, porque aquí ha estado, hemos hecho tertulias, ya bien lo sabe Fede, hasta cuando fue la tregua de ETA, la famosa, ¿verdad? Pues nosotros invitamos a la señora Tucha, que era consejero del Interior, ¿no?, del País Vasco, y ha venido aquí con la policía y con todo, y luego aquí se le ha dicho, se le dijeron cosas a la señora Tucha, siempre se ha podido decir todo, y la gente se convenció de que no era ni tan trasnochado ni tan elitista. Aquí se le dijo a la señora Tucha que era ETA, hijo legítimo del Partido Nacionalista Vasco. Y él se defendió como gato para arriba. Y aquí vinieron la gente, desde los policías que venían acompañando a la señora Tucha, desde después de comer, estuvieron aquí perennes para que a ver quién entraba y quién salía, porque era... Bueno, pues en cosas como esa, ¿no?, que hemos tenido que trabajarlo mucho. En aquel homenaje grandísimo que se le hizo a María de la Olejara, una republicana de pro, pues también la acogimos aquí. La gente se dio cuenta de que ya no era ni trasluchado, ni era afecto a ningún partido político, sino que aquí venía, la gente se le hizo homenaje a todo tipo de gente, fuera de la ideología que fuera, pero relacionada, eso sí, con la cultura, ¿no? Como a Blanco Lar, como a Cilleru Lecia, como a María de la Orejárraga, que le dimos un homenaje mismo en San Millán, y hubo un ciclo precioso, que hubo un ciclo del mundo sefardí, que nunca se había hecho en Logroño. Aquí vinieron hasta una profesora de la Universidad de Jerusalén, que todavía me carteo con ella, está en una residencia ahora, se llama Matilda Cohen. Después vinieron, hicimos un ciclo de la tolerancia, también de la tolerancia, porque era necesario para que la gente viera el espíritu tolerante del Ateneo, que es una de sus premisas, la tolerancia, ¿no? La apertura, la pluralidad, la tolerancia. Todo eso fue muy laborioso, el intentar convencer a la gente, pero para eso tenían que venir y darse cuenta de que aquí no se hacía nada de lo que la gente pensaba en la calle y no se respiraba aquí esos ambientes que muchas veces han achacado a la tele. Michel, ¿quieres terminar? Como el turno parece que ha rebotado a ¿quieres terminar y ya que hable, que participe la gente? Simplemente, a lo mejor la decadencia que a mí de alguna manera me tocó soportar fuera debida a que con el resurgir de los partidos políticos el Ateneo nunca se enfocó como lo que era, sino como una baza para apostar para la política. Y todos querían apuntarse. El Ateneo era pues casi una cosa simbólica, más que real. ¿Qué sucedió? Pues que no cabe duda de que los iniciadores de esta segunda parte del Ateneo, la primera está clara, pero esta segunda parte del Ateneo, pues eran personas que buscaban el elitismo, no nos engañemos, eran personas que querían ser representantes sociales de cierto nivel. Algunos de ellos incluso no habían conseguido por su preparación académica el tener ese nivel o ese estatus y pretendían tenerlo a través de ser alguien en esta sociedad riojana.
ese alguien en esta sociedad riojana en ese momento era el Ateneo riojano. ¿Qué sucedió después? Después sucedió el gran abandono por parte de las instituciones. ¿Por qué razón? Porque ya me interesaba. Y habían hecho una cuestión. El Ateneo, pues 4 que van allí, y entonces es cuando empezó el Ateneo de los ovnis, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo, con tanta apertura, tanta cosa, que en los estatutos ponía que no se practicarían o no se realizarían actos ni societarios, ni religiosos, ni políticos dentro de la entidad. Continúa todavía. Pues yo me las vi y me las deseé en alguna ocasión de esto, pues probablemente lo recuerdes, porque además estaban en boga, porque estaban entonces de alguna manera desembarcando en España las sectas que hasta entonces todavía no habían venido a España. O sea, habían estado controladas, pero en aquellos momentos ya venían de sectas de tipo protestante, de tipo Hare Krishna, de tipo etcétera, etcétera, testigos de Jehová, concretamente, no voy a decir nombres de sectas, hay muchas, pero yo recuerdo, no es resbaladizo, es opinable, no pasa nada. Pero no obstante yo recuerdo haber negado la sal a más de una asociación que lo pidió por esta razón. Entonces era un enfrentamiento. Recuerdo haber tenido ciertas palabras concretamente con una muy famosa, no voy a decir el nombre, porque si es un sitio de tanta libertad, si es un sitio de tanta opinión, ¿cómo no podemos exponer nosotros nuestro criterio y punto de vista? Por ejemplo. Y luego pues llegamos a la realidad social del público en general, que evidentemente pues tenía en su mente lo que el Ateneo podía haber sido, no lo que era. Y algunos desencantados de que aquí no era una plataforma política. Evidentemente ya, los desencantados de que no era una plataforma cultural, muchas veces. Y a veces pero para lanzarse a la política o a otros menesteres. Y muchos desencantados de que no tenían suficiente apoyo para realizar su obra y manifestar su obra. Ni recursos. Pero los recursos es una cosa que se puede buscando recursos, sabía que no había, pero sí que colaboró mucha gente, sabiendo que no había recursos, aportó mucho, y yo siempre decía, al Ateneo había que venir a dar, no a sacar. Y esa era la manera que el Ateneo podía manifestarse. Y de suyo, en mi época, sucedió. Y a servir y no a servirse. Por supuesto. Podéis participar, por supuesto. María José ha pedido la palabra. María Jesús, perdóname. Nada. En primer lugar, he venido primero porque el tema es interesantísimo. He tenido la suerte de estar en ambas juntas, con Rosa y con María José, y con Piedad creo que colaboraron. Pero sobre todo me quedo con algo que me parece importantísimo. Yo cuando vine de Madrid era ateneísta en Madrid y me hice ateneísta, y desde luego aprecié que era un lugar de encuentro y aprecié que estaba vacío, y Rosa me abrió las puertas, empezamos a participar en lo que se dice esa empatía, y vi que era un lugar efectivamente tan en ciudad tan adecuado, en un sitio tan idóneo para poder efectivamente transmitir cultura, transmitir divertimento, y que estaba abierto. Pero sí que es cierto que la gente seguía, como ha dicho Michel, creyendo que esto era obsoleto y que solo era para gente bien pensante. Yo, querida Piedad, soy gramática y dramática, como sabes. Con lo cual, en esa simbiosis no me quise presentar a presidenta, porque bastante son los cargos, son cargas. Hay que elegir, o gramático o dramático. No, perdóname, yo soy fusión. Y bueno, y bien por el homenaje a Carlos Cano. Pero yo quiero decir que cuando he venido siempre y hemos traído a gente con niveles culturales, me refiero a nivel cultural, gente que ha dejado los estudios con 12 años y cómo han participado, con qué sensibilidad. La cultura y la educación no tienen nada que ver, y os garantizo que ha habido gente que se ha encontrado feliz, y todas las personas que han venido han hablado y han tratado de comprender y de expresarse para todo el mundo. Luego, lo que me agrada muchísimo al seguir siendo ateneísta, y sobre todo que es lugar de encuentro y que no se puede monopolizar y que nadie puede venir a servirse de él, sino que el Ateneo está al servicio de todos y de todas. Y desde luego eso, y agradezco muchísimo, estas juntas tan variadas, pero efectivamente hemos traído a gente de un peso específico, no solo poético, que ha habido gente muy importante,
pero la poesía está al alcance de las personas, no solamente privativo de los filólogos. O sea que yo quiero valorar y agradecer a Jonás que sobre todo haya hecho este encuentro, que evidentemente, Carlos, predominan las mujeres, ¿eh? Así que, y muy agradecida, pero sobre todo abrir, a ver por qué no hay más gente, y si tenemos muchísimos más socios, y cuando hay juntas siempre venimos los mismos. O sea, que yo seguiría invitando, querido Carlos, si hay que dar más vinos, si hay que jamón de pata negra, Yo creo que hay que pagar eso. Hay que pagar a la gente para que... O por si se hunde el piso, que ya hemos dicho que ha tenido... Y feliz Navidad. ¿Y quién más quiere intervenir? Y si no, igual Carlos, que es el que falta por hablar aquí, nos tendría que decir algo sobre el futuro. Por una cosa que me ha gustado mucho lo que habéis recordado, pero tiene su parte bonita y su parte trágica, ¿no? El Ateneo, tal como está formado ahora, está más o menos como se formó. Y lo habéis comentado vosotros, que era una de las gentes que los formaron, ¿no? Y viendo las listas de la gente que los formó, ves cómo era la ciudad, porque hay médicos y hay trabajadores y hay militares en esas primeras, Y mujeres. por supuesto, mujeres. Pocas todavía, es una época determinada, pero Jesús, perdona que te interrumpa. Carlos Navaja recordó que aquí dio una conferencia mola. sí, y Carlos Otero, por ejemplo. Por ejemplo. Usted también estuvo en el Ateneo. Fue a mí me parece. Hazaña. Como mucha gente. Y Hazaña. Un poco porque estáis hablando. Yo decía mola por lo paradójico Bueno, de sí, quién fue, sí. quién luego lo cerró. El tema justamente y tristemente es este, ¿no? Que esa misma gente que estaba en la Junta, como hemos visto luego en los libros y que hemos trabajado, como sabéis, de esa misma Junta hay gente que va a morir y hay gente que va, entre comillas, a matar. No necesariamente ellos. Quiero decir, dos de las personas que más dirigen la represión en la Rioja son ateístas. Ateístas, no son militares. Son dos personas. Uno es un comerciante y el otro es un militar. Y algunas de las personas, 7 o 8, no recuerdo el nombre exacto, van a morir, ¿no? Quiero decir, qué enorme, qué tristeza enorme, ¿no? Como un Ateneo que realmente se había fundado y había funcionado durante todos aquellos años, en un lugar de encuentro, donde ellos se encontraban y donde ellos discutían. Esto siempre, cuando alguna vez hemos hablado de esto, nos hace recordar esa enorme expresión, enorme esperanza para que jamás suceda estas cosas, ¿no? Que no vuelva a repetirse. Es decir, porque en el Ateneo estamos todos. Y aunque no hacemos actos, como habéis dicho, deben hacerse actos, pero sin embargo aquí ha cabido todo el mundo. Hemos estado todo el mundo hablando y respetándonos y diciéndonos las cosas, ¿no? Y cómo en un momento determinado fue posible y ocurrió esto de la gente que realmente estaba haciendo un Ateneo, que además nos señalan en los primeros, y era un obrero y tal, porque no era uno solo, pero se señala un poco como diciendo, bueno, es que había, porque sí que hay una tendencia mayor a que en una buena parte de los que componen el Ateneo son gente más considerable, en la ciudad un poco, ¿no? Hay médicos, Hay de todo, hay albañiles. Sí, pero hay más, Hay gente Yo creo que se esfuerzan en buscar, pero los que son el germen del Ateneo son esas, digamos, intelectuales, que quieren leer y que no tienen dónde leer. Luego se esfuerzan en buscar unos socios diversos. Y no encuentran, lo único que no encuentran, es evidente, pero que lo único que no encuentran es un cura. un componente inicialmente de la gente que está un poco más por los temas de la cultura, porque ellos más los viven también, eso es evidente. Pero ese encuentro, igual que no hay mujeres, no hay suficientes, pero las hay, ¿no? Y hay un esfuerzo, pero no, a mí lo que quería es decir, ¿no? ¿Cómo luego esa misma gente que está buscando y que está practicando lo que habéis dicho, el diálogo y demás, cómo en un momento determinado puede llegar a la situación a hacer que unos lleven a efecto la más triste de las misiones, que es matar a sus semejantes y a sus compañeros de Ateneo, y otros, por desgracia, aunque no se les consulta, se les va directamente a sacar, o en el caso, a matar.
Yo de esta semana, a propósito de esto que dices, de esta semana me quedo con dos imágenes, que una es el recuerdo de Alejandro Rubio Dalmati sobre la quema de libros enfrente al ayuntamiento, pero supongo que se refiere al ayuntamiento viejo, que sería entonces aquí enfrente de los libros del Ateneo, y otra que mencionó Maite González de Garay, de Paulino Masip en el exilio. Paulino Masip, uno de los fundadores del primer Ateneo, en el exilio en México, quemando sus propios escritos en sus últimos años de vida, seguramente demenciado, quemando sus propios manuscritos, con una especie de paranoia, obsesión por España, por no volver a su España, ¿no? La España que dejó en el 36, en el 39. Solo quiero decir que este ejemplo tan dice que no sirva como, que no nos queda, evidentemente, no nos queda como el futuro, que está claro, ¿no? Pero sí que como se ha señalado antes, me parecía justamente señalar esa tristeza. Sí, que es un reflejo, que tiene que reflejar. Si no, no es un buen Ateneo, un Ateneo falso, un Ateneo artificial. Hasta eso, si no refleja lo que hay en la calle, no hasta eso, pasa para eso. hasta llegar a eso. Yo lo tengo claro, sí. Yo como ateneísta de a pie sí que quiero contar una anécdota, porque yo soy socio del Ateneo. Mi padre tenía un negocio aquí de confección en Portales y mi abuelo había sido miembro de la junta directiva del Ateneo del año 20 y tantos. Entonces José Díaz, en aquella época del 75, 76, debió de estar buscando pues, en los archivos qué familiares había de aquellas juntas. Entonces, por apellidos, en los dueños pues, de los años 70, pues todo el mundo se conocía, pues entonces José Díaz vio que mi padre pues, era hijo de mi abuelo, evidentemente. Entonces, en homenaje a mi abuelo, a sus ideas, a todo el cariño, ¿no? Que mi padre tiene. Mi abuelo se llama Raimundo Gil Vera. Raimundo Gil Vera. Entonces, pues, se hizo socio él y me hizo a mí. A mí me lo contó luego después de un tiempo. O sea, pues dije, pues muy bien. Me dijo, mira, hijo, va a venir un señor, porque el abuelo era del Ateneo y tal, lo quiere, necesitan gente, necesitan socios, en fin. Y eso fue, yo desde el año 77, 78, pues soy socio, ¿no? Pero vamos, es un poco como se reflotó, que fue una labor, pues también del calle, de ir, claro, que tuvo que ser muy, en aquellos tiempos, pues una labor también, pues muy de hormiguita, de ir viendo quiénes eran, qué familiares, qué tal, bueno, pero gracias también a aquello, pues estamos aquí todos. Y en esta sede, que además José Díaz fue el que la recuperó, aunque no hay ningún documento que lo acredite. Don José Díaz, como todos lo sabrás, se fueron a Madrid cuando era ministro de Cultura, aprovechando la coyuntura, ¿no? De Enrique Mújica, su yerno, estaba casado con una de las hijas de don José. Y entonces el ministerio cedió al Ateneo a los socios en usufructo y no hay ningún documento que lo acredite, pero siempre se ha respetado. Porque eso sigue así, la propiedad del... Esto quedó afecto a la Hacienda del Estado en aquella ocasión. Y luego, con la política de transferencias de la comunidad autónoma, pues ya quedó afecto a la Hacienda de la comunidad. Y de ahí pasó a vincularse a Cultura. Nosotros, cuando tuvimos que hacer lo de la reforma de la sede, también tuvimos que contar con Pedro Soto, que era entonces el consejero de Hacienda. Tuvimos que hacer un cambalache ahí con Hacienda, con la Consejería de Cultura. Sí, recuerdo, yo no sé los pormenores, no me acuerdo, pero sí, fue así. Nosotros hubo un momento en que pensamos, se pensó, fue a raíz de los 30 años que celebramos, retomar la sede como en un principio que se hizo cuando se había comprado con sus participaciones o con vosotros sabéis acciones y obligaciones de los socios, claro, por ahí o algo, buscar una cosa así parecida y volver a recuperarlo como en propiedad, pero claro, ¿quién carga con todo esto? El agua, la luz, las calefacciones, queríamos poner aire acondicionado, tuvimos que ir llamando, yo personalmente, vecino por vecino, regalamos abanico y convenciendo a cada vecino que me firmara para poner la
aire acondicionado, que saliera por ese balcón en vez de por atrás, que era más rápido, más barato, más no sé cuánto, ¿sabes? Entonces, claro, cuando empezamos a contar gastos de todos los meses, que a ver, pues estamos, venga a sufrir para sacar para una actividad, para no sé cuántos, a pesar de que habíamos conseguido esa subvención ya sustanciosa, y entonces dijimos que estábamos muy bien, así que papá y mamá, esto es lo pagas. Nosotros no hemos considerado en ninguna junta el exigir o el pedir la recuperación de los locales. Lo locales. planteamos en un momento no formalmente, sino debatidamente, pensando y tal, pero como buenos amos de casa hicimos las cuentas rápidamente en la libretilla y dijimos No, y además, ya lo hubiéramos vendido. En la inauguración de este curso, Carlos hizo también dramáticamente un acto simbólico con los bonos aquellos aquellos bonos que hace casi 100 años consiguieron comprar este piso. Hizo entrega a la consejera y a la alcaldesa. Sí, estaban aquí las dos. Era una manera de... Pero a ver, es un edificio muy viejo, está muy deteriorado. Ha habido en mi época que arreglar todos los tejados, todas las bajadas del agua. Los miradores, recuerdo que fue lo que tuvo que pagar la Comunidad Autónoma, la Consejería de Cultura, porque tenemos toda la planta, es decir, los pisos de arriba son derecha e izquierda, aquí es toda la planta, 7 millones de aquellas pesetas para las fachadas, porque son miradores artísticos. Yo estaba en ascuas porque decía, ¿cómo los pondrán? Los han quitado y ahora ¿qué pondrán? Pues pusieron absolutamente igual que lo que era. Pero Rosa, perdona, yo recuerdo de ver el reloj de la farinera que llamábamos entonces, el reloj de San Bernabé, los balcones de arriba también salían figuras antes, ahora no. Porque nos lo dejaban. Pues lo dejaban, ¿no? Es el piso de Ahora, arriba. ahora solo salen estos. Luego los vecinos se reunieron un poco, ¿no? Porque aquí se ha sido siempre muy tolerante, se ha sido muy abierto. Entonces había buena convivencia entre Bueno, la escalera. pues lo dejaban porque nosotros también les dejábamos que se reunieran aquí los vecinos. Aquí en nuestra cafetería. Hubo ya un consenso y ya fuimos adaptándonos unos a otros. Pero al principio fue muy difícil. Nos hicieron la guerra, los vecinos. Eran muy mayores, De alguna manera no entendían lo que era esto. estaba dando la palabra a Carlos. Y es que me preguntabas antes que por qué no estaba yo ahí. Y es precisamente porque si yo hubiera estado ahí, se habría hablado del futuro del Ateneo y es de lo que no queríamos hablar. Era lo que yo estaba planteando. Este acto en realidad es una utilización evidente y grosera de los 4 presidentes anteriores por parte de la Junta actual, porque queríamos información de primera mano. Y queríamos conocer de primera mano vuestras experiencias y por eso simplemente os hemos utilizado. Lo de la utilización. Pero ha servido para hacer una buena foto de 5 presidentes del Ateneo. Yo la verdad que creo que saldrá mañana en el periódico, que será una foto. El acto bonita, voy con las importante. expectativas bastante más que cubiertas. Me voy con un par de ideas. Bueno, de hecho, como no me había preparado nada, digo, joder, para rematar esta jugada habrá que decir algo interesante. Y tenía un pelín de preocupación, pues lo que fuera a decir para rematar la jugada fuera interesante. Y creo que en alguna medida lo es. Las pocas conclusiones que he ido sacando sobre la marcha. Primero, que no hay 2 Ateneos, el de los años 20 y 30 y el de los 70, sino que hay una intención de continuidad muy evidente y un querer saltar un puente y un querer amarrarse a aquel ideario y una fidelidad impresionante. Hay estilos muy diversos de gestionar una entidad cultural, pero sin embargo la continuidad del ideario es tan evidente que es de las cosas más bonitas de las que he apreciado, vamos, que hemos podido visualizar esta tarde, ¿no? Y ese ideario, pues que se han dicho ya varias de las cosas, que es la casa de todos, la tolerancia, el compartir, el fenómeno físico de compartir,
que es una entidad cultural con preocupaciones sociales. En ningún momento de la historia del Ateneo la preocupación social se ha desligado del fenómeno del hecho cultural. Creo que eso también es una línea de identidad del Ateneo. No sé si es el lado positivo o negativo. Hay una línea de identidad también del Ateneo, que es la precariedad económica, de la que nos habéis quejado todos. Intentando sacar algo positivo, creo que eso puede haber generado impronta también en esta institución. Por el tipo de actividad que se hace, no es una cultura del poder dirigida desde la administración, ni es una cultura de multinacionales, no es una cultura de espectáculos. Y esa precariedad y esa responsabilidad de tener que gestionar 4 duros, gestionarlos bien y dar un servicio cultural, nos hace, como decía Piedad, estar muy en conexión con la calle. El hecho imprescindible de que el Ateneo esté en perpetua y permanente conexión con la calle, ¿no? Y ser un reflejo de la ciudad. Yo así hago la pluma, son las 4 ideas que he ido sacando y me voy, bastante más que satisfecho. Y las expectativas de las jornadas que hemos organizado y del acto de hoy, me parece sobradamente permites, Carlos, yo quisiera añadir que en cada una de nuestras etapas, yo creo que lo importante es que hemos sabido, creo, las juntas directivas, los presidentes, responder a las demandas sociales de cada época, de cada tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Y por eso yo creo que el Ateneo ha ido adelante y va a seguir yendo adelante. Esto ya no tiene solución de continuidad. Esto va a ser. Mira, si me permites, a la vez que utilizábamos, este acto también es un acto público de compromiso de la Junta Actual hacia nosotros. Sí, lo agradecemos muchísimo también, que os hayáis acordado de esos 40 años de que nos hayáis reunido esta tarde, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero yo quería... Aquí lo esto es un manifiesto, bueno, por llamarle de alguna manera, que hicimos nosotros al dejar nuestra junta, ¿no? Y bueno, pues irnos después de tantos años. Voy a leer nada 4. El Ateneo tiene el deber, por espíritu y por vocación, de estar presente y de implicarse en esta sociedad fragmentada en parcialismos, a veces enfrentados, culturales, étnicos, económicos y sociales. No en vano, su esencia constituye una causa humana no parcial, sino integradora, apostando decididamente por lo social, lo colectivo, lo solidario y lo fraterno. Ser espíritus libres, antidogmáticos, heterodoxos, promoviendo actitudes de acciones a favor de lo ecológico, de la justicia social, del desarrollo de los pueblos, del debatir abierto y participativo, del compromiso y colaboración con organizaciones sociovoluntarias. La realidad que tenemos no es la mejor. Se puede conseguir un mundo más humano, una sociedad más integrada y defensora de los valores auténticos frente a la estrategia de los poderosos para controlar el poder militar, financiero, tecnológico, político e ideológico. El Ateneo del siglo XXI, que creo que lo está siguiendo, debería consolidarse formando una amplia red de presencia pública y utópica y a través de la cultura promover la llamada sociedad civil, un tejido social que propicie la posibilidad de información, de expresar opinión y de comprometerse en una responsabilidad común. Y creo que eso es lo que se está haciendo actualmente.